Entonces, amigos, saluditos, continuando, amigos y amigas. Entonces, lo que les decía, a uno le daban la mecha, ¿verdad? Conocí uno un montón de tipos de mecha en ese tiempo. Yo conocí muchos tipos de mecha. Primero venía una mecha que era, se humedecía mucho, ¿verdad? Luego apareció una mecha, un tipo de mecha que era plástica, ¿verdad? Y venía, ¿verdad? Era muy sensible. Eh, por contarles lo que Víctor comentaba, ¿verdad? Y decía, ¿verdad? Eh, que ese tipo de carga la hacía cada quien, ¿verdad? Cuando uno llegaba a la Fuerza Especial, aparte de eso le enseñaban a uno cómo hacer ese tipo de carga, porque había que ver cómo había que aprender, porque había un problema, ¿verdad? Esa carga era hecha, tenía un iniciador, ¿verdad? Siempre venían hay una cosa que se llama tiraflector, ese es un iniciador. Ese tiraflector trae una gasita, un hilito, ¿verdad? Que se jala. ¿Verdad? Uno tiene la carga y se jala ese volado. Entonces, cuando se jala ese volado, se tira un chispazo y ese chispazo enciende esa mecha, ¿verdad? Que les digo, puede ser de 6 segundos, 6 segundos, 6 segundos, porque vaya, digamos, si yo jalo eso, siempre eso se jalaba aquí, se jala aquí, ¿verdad? Y se tira, entonces aquí pierdo uno, ¿verdad? Y van 5 para allá, ¿verdad? Entonces, hubieron muchos camaradas que se mataron, ¿verdad? Se mataron muchos camaradas, como decíamos en ese tiempo en la guerra, ¿verdad? Porque le salió directa la carga, porque el chispazo que tiraba ese chispazo que tiraba ese volado, había que uno reducirlo, ¿verdad? Porque cuando va ese volado adaptado aquí, les digo, no, todo eso era una ingeniería, les digo, era una cosa de que a nosotros no nos mandaban el vergo de granada, así como las cajas que le mandaba el gobierno de Estados Unidos el ejército de Salvador de granadas y todo. No, nosotros teníamos que inventar, ¿no? Claro, nosotros nos venían bloques. No me pregunten, no sé cómo los conseguía la gente, cómo los conseguía, porque toda la guerra estábamos aquí, pero había otra gente que trabajaba internacionalmente con los contactos, ¿verdad? Eh, para alguien que me pregunta a veces, yo no respondo cuando la hacen con mofa, pero para el que me pregunta cómo conseguir dinero, un montón de gente que apoyaba a la guerrilla, porque la causa de la guerrilla era justa, ¿verdad? Entonces, por eso es que ¿cómo se llama? Se, había mucha gente que apoyaba a la guerrilla, incluso dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Había gente que organizaba fiestas para apoyar a la guerrilla, ¿verdad? Porque cuando las personas tienen como dicen, eh, cuando la lucha tiene sentido, ¿verdad? Este, hay mucha gente que apoya, ¿verdad? A la guerrilla en ese tiempo. O sea, todo esto era una estructura, les digo. Había gente que trabajaba internacionalmente buscando fondos, ¿verdad? No robando, como algunos creen, porque que me hace ese tipo de preguntas, ¿verdad? Lo hacen a veces se les siente, pero no, a veces, ¿verdad? Buscando por otros países, ¿verdad? Por aclararle a este amigo que me pregunta eso, cómo conseguían el dinero, era así, ¿verdad? Por supuesto, por algo cuando les digo yo que en el filo del otro lado nos quitaron $50,000, que era el presupuesto de la FAL en ese tiempo, ¿verdad? Por un camarada que muere por pechada. Entonces, ¿verdad? Volviendo al tema que estábamos, el explosivo, ¿verdad? Venía de fuera, no sé cómo lo conseguían, ¿verdad? Pero ahí le venían los tacos de TNT a uno. Entonces, siempre hacía 6, 7 cargas uno de 400 gramos, ¿verdad? Y luego había otra que había que unirla para que fuera 800, ¿va? ¿Por qué? Porque la de 800 es la que dice Víctor Careloco, ¿va? Porque ese es un mamellazo, ¿verdad? Porque a veces cuando se nos querían ir encima, ¿verdad? Y no hacía efecto lo que estábamos usando, entonces había que tirar una de esas. Vaya, esa ya estábamos hablando de otro nivel, ¿verdad? De ese ya era un fogonazo y como dicen, un talegazo, como dice Víctor, paloma, ¿verdad? Entonces, pero esa era la que uno a veces sentía que hasta el corazón se le movía, ¿verdad? A uno que la tiraba, ¿verdad? Que por decirles, de aquí a ese horno, adelante de ese horno lo podía hacer llegar uno. Y porque era grande, ¿verdad? Entonces en el entrenamiento, uno le enseñaban a tirar piedras, ¿verdad? Uno tenía que llenar el bolsón de piedras, ¿verdad? Entonces, eso era una parte del entrenamiento, ¿verdad?
calculando que pesara a la cantidad de una carga de esa, ¿verdad? Entonces, se hacían todo eso, le daban a uno los triaflectores, yo necesito 10 triaflectores, aquí está tu bolsita de 10 triaflectores, aquí está tu metro de mecha, ¿verdad? Entonces, para sacar pedacitos así, ¿verdad? Aquí están tus cápsulas, y uno tenía que hacer eso por lado. Si yo la riego, la regué yo solo, ¿verdad? Porque un tiempo les he contado yo, para los nuevos amigos que son suscriptores de mi querido Cerro Guazapa, les he contado que un momento las hacían en taller, pero muchos salían directas, ¿verdad? Entonces, ahí muchos camaradas salieron heridos y muertos, ¿verdad? Por eso, amputados de manos, piernas a veces. Entonces, después cada quien hacía sus cargas. Si yo me mato o me cortaba una mano, era mi culpa, no le podía echar la culpa al del taller, sino porque, entonces, porque a veces, si uno no protegía directo, cuando este volado uno jalaba, esa chispa se iba directo a la cápsula y entonces detonaba inmediatamente ahí. Muchos camaradas les pasó eso, muchos. Entonces, así funcionaba esa guerra, así era, ¿verdad? Y cuando les digo, cuando uno tiraba una carga de esas de 800 y a los días se sacaba algo, uno le salía sangre, ¿verdad? Coagulada de las narices, porque sentía uno que hasta un golpe. Es la onda expansiva de esa explosión, ¿verdad? Lo que lo friega a uno. Pero así era todo eso. Por ejemplo, bueno, yo siempre los he dicho, siempre. Miren, hay alguien me pregunta, mira, Neftalí, ¿por qué querían y por qué iban a derrumbar la presa de Cerrón Grande? Pero yo les digo a estos amigos, miren, vean todos estos ejércitos poderosos, el de Estados Unidos, el ruso, y vean todos sus ejércitos, el de Israel y todo. ¿Qué es lo que le atacan a un país primero? Es la, como por decirle, la estructura para dañar el país, para que el país se retrase. Claro, nosotros, ¿por qué atacábamos ese tipo de infraestructura? No se votó esa vez, ¿verdad? Por respeto a la gente, que iba a morir, un montón de gente civil, ¿verdad? Pero no sé, pero ese tipo de operaciones que es por un poste, ¿por qué? Porque es parte de la economía de un país. Entonces, al derribar ese tipo de cosas, ¿qué pasa? Al gobierno de turno de esos tiempos de la guerra le quedaba menos para poder, invertir en comprar equipo militar, ¿verdad? Porque el gobierno le iba comprando equipo militar a Estados Unidos. Entonces, cuando uno hacía esos sabotajes a la energía eléctrica o a los puentes, no es porque los puentes nos cayeran mal, ¿verdad? Ni porque la gente nos cayera mal, era porque era parte de la misma guerra, así es. Vean. Aquí es lo que le ponen los gringos, los americanos, el primer misilazo, se lo ponen a un puente, ¿verdad? Que es donde pasa, a una subestación, ¿verdad? Para que no funcione todo el país, quede a oscura, ¿verdad? Vean el caso de Irán, de Irak, por decirles, ¿verdad? Y todo. O sea, no nos hagamos inocentes, ¿verdad? Tenemos que saber, ¿verdad? También. Entonces, esa es parte, una guerra no es bonita para nada, en ningún momento, porque eso trae un montón de desgracia, pues no trae ninguna gracia, ¿verdad? Entonces, porque siempre se va tratando, porque uno si no ocupa al otro, ocupa para, para fregar al otro, ¿verdad? Entonces, eso es así, ¿verdad? Por explicarle a este amigo que me preguntaba por eso, ¿verdad? Pero eso es parte de poder entender, si ustedes, como les digo, vean todos esos ejércitos poderosos, a lo primero que le ponen, ¿verdad? Un puente. Si no vean lo que hizo Ucrania, le destruyó un puente a Rusia que no sé cuántos mide, no sé qué, ¿verdad? Se los ha destruido, se los destruyó en un tiempo en un combate, ¿no? Le lanzó unos misiles, no sé, o le puso no sé qué, pero así funciona ese lado, así es, todo el mundo se va tratando de, ¿cómo se llama?, destruir la economía del país. Y lo mismo hicieron los americanos cuando entraron a Irak, a todos esos países que han dañado, Yugoslavia, todo, siempre lo hicieron así, siempre atacaron la economía para que se queden todos oscuros, se queden sin poderse movilizar la gente digamos aquí en El Salvador, de un departamento a otro departamento, ¿verdad? Entonces, veamos bastante de ese tipo de historia y ahí nos vamos a dar cuenta lo que son las guerras. Así son, ¿verdad? Así son, siempre se ataca cualquier cosa que puede, como dicen, puede en ese momento colapsar el país, ¿verdad? Así funciona eso. Amigo, por explicarle a este amigo que me decía eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si no compraban
Ocupaban para comprar ese montón de bombas, ese montón de munición, ese montón de... Aquí venían aviones cargados, ¿verdad? En ese tiempo. Yo estando en este cerro, aquí pasaba un avión cada cierto tiempo, que le llamaban el C-130, si no me equivoco. Se venía cargado de munición, de explosivos, de todo, bombas, fusiles, ¿verdad? Y todo en materia de guerra. A descargar aquí al aeropuerto de Ilopango, ¿verdad? A descargar todo ese armamento para dárselo al ejército, para que nos siguiera, ¿verdad? Nos siguiera combatiendo en la guerrilla. Pero así funcionaba esto, amigo, así era esto. O sea, ¿verdad? Cada quien se mete donde quiera. Bueno, aquí hubieron hasta asesores americanos en este país, ¿verdad? Bueno, varios asesores americanos, bueno, muchos murieron en dirigiendo. Por ejemplo, me contaba un amigo, me decía, para WhatsApp 10, que andaban operando, que estaban operando, todo esto, lo bien iban limpiando, ¿verdad? Todo ese callejón que yo les muestro, en otro video anterior que van a ver ese callejón, es el camino que le da vuelta a este cerro. Todo este montón de lugares, había un montón de gente muerta en esos tiempos, ¿verdad? Hay quienes que le hablan a uno de una historia de alguien que vino aquí, un americano, es sobre este camino, donde va ese montón de señoras en China, ¿verdad? Gente con niños chineando, ¿verdad? Allá del otro lado, el otro donde dicen de una señora rogándole a Dios para con el niño y que el niño está moviendo una rama y en la 37 anda arriba. Eso fue para Guasapa 10, ¿verdad? Parte de esa historia. Entonces, esto así funcionó, eso sí funcionó en esos tiempos, ¿verdad? Bueno, incluso en ese cerro, enfrente, donde está ese hotel, ahí ese hotel está allá por enfrente. En esa parte de abajo hay unas plataneras, hay un montón de cosas de guineos y todo eso. Y ahí, me contaba un amigo, habían americanos dirigiendo, dirigiendo en esa operación WhatsApp 10. Andaban americanos dirigiendo esa operación que se llamó WhatsApp 10. Porque el cerro de WhatsApp tuvo varias operaciones, ¿verdad? Ya les ha hablado Víctor y, bueno, yo les cuento, pues yo cuando vine de Chalatenango, que vine aquí, ¿verdad? Que vine aquí al Cerro WhatsApp, pues yo aquí me presenté, ¿verdad? Llegamos, nos dejaron por allá, ¿verdad? Los 10, 20 que veníamos y nos dejan por allá, ¿verdad? El siguiente día nos presentamos todos aquí, ¿verdad? Aquí es donde nos recibe un fulano, ¿verdad? Y ahí nos pasan con un político, ¿va? Porque había un político militar, había que pasar, ¿verdad? En ese momento, el que a entregar los datos uno de que cuántos años tenía y si tenía cédula había que entregarla, ¿va? En que después de la, después se la robaran, ¿verdad? El tipo se descuidaba y se la terminaban quitando, ¿verdad? Se la terminaban quitando y ahí aparecía, ¿verdad? Pero así funcionó así era esta guerra, ¿verdad? Así era la guerra, amigo. Yo no les vengo a contar nada no vengo a inventarles nada, la conozco, ¿verdad? Porque conozco, a mí nadie me ha contado, yo la viví. Entonces yo les digo, aquí vine a este lugar, aquí me pidieron los datos, edad, cuántos años tenía, ¿verdad? Y bueno, aquí me recuerdo, no sé, no, yo creo que yo venía de Chalate sin fusil, ¿verdad? Aquí me entregaron un fusil, un M16, ¿verdad? Aquí me entregaron un M16 y luego, ¿cómo se llama? Ya me mandan a la unidad, a la columna Jacobo Campos Bayo, que existía en ese tiempo, que estaba por aquí, ¿verdad? Entonces, es aquí, les digo, donde empiezo yo aquí en WhatsApp, ¿verdad? Allá por 1900, a inicios del 86, ¿verdad? Porque lo que yo les decía, el terremoto del 86 lo pasé en el otro filo que está, ¿verdad? Está donde estaba la cocina, la joyona, en el otro filo que está después de la cocina, ahí pasé el terremoto del 86 yo en ese tiempo, ¿verdad? Por contarles, ¿verdad? Parte de la historia de lo que yo viví en este cerro, ¿verdad? Nadie me la ha contado, yo aquí ando contando mi historia, pues, porque o sea, cuento lo que yo viví, ¿verdad? A mí no me la tuvo que contar nadie, porque yo estaba, como dicen, donde se tuestan las nueces, ¿va? Ahí estuve siempre, ¿verdad? Por eso no puedo ser pajero, pues, porque sí conozco, pues, ¿verdad? Hay quienes que no, pues, nunca sintieron que les chifló una bala, pues, si puta, estará allá encerradito debajo de un ponchito escondido, bah, ahí era más chiche, ¿va? Pero uno que se estaba rompiendo la madre, no, a mí nadie me ha contado, ¿verdad? Nadie. Yo lo he vivido y les cuento a ustedes, amigos, lo que yo viví, ¿verdad? Lo que yo viví en esos tiempos, ¿verdad? Yo me conozco todos estos lugares. Si ando aquí es porque conozco, ¿verdad? Me vengo, ¿verdad? Y allá está el hotel, miren, allá se ve el hotel, ¿verdad?
ahí se ve un poco, allá en aquella parte está, ¿verdad? Para los amigos que me preguntan, ¿verdad? Usted ya está arriba en las puntas del cerro. Yo estoy aquí donde estaba el puesto de mando, ¿verdad? Y miren lo que les digo, ¿verdad? Cómo es este cerro, ¿verdad? Maravilloso, miren, miren cuántas flores, miren cómo la flor de isote va ahí, ¿verdad? Cómo va por ahí, ¿verdad? Con todo, ¿verdad? Ahí pueden ver lo chulada, ¿verdad? Ahí la gente, esos volados hoy, les digo, cuesta que aquí en El Salvador una cosa de esa anda costando como 4 o 5 dólares hoy, así como está de cara a la vida. Así anda costando, ¿verdad? Así es que, amigos, he querido contarles parte de la historia, ¿verdad? Aquí yo vengo a este lugar, nunca repito la misma historia, nunca la repito. Claro, sí les enseño el tatú, ¿verdad? Ahí donde, donde nos protegimos un montón de veces, ¿verdad? Después de eso por bandeo. Así es que cuídense, Dios me los bendiga, regálenme like, suscríbanse a mi querido cerro de WhatsApp, van a encontrar historias vergonísimas como esta, ¿verdad?